Bien, hermanos, dentro del marco de lo que estamos abordando respecto de la formación cristiana, en este momento vamos a abordar le menospreció en su corazón. Voy a darle lectura al texto de Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 29. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Entonces vamos a ver, le menospreció en su corazón. El rey David hizo traer el arca del pacto, trasladó el arca de la casa de Obed-Edom y la trajo a la ciudad de David. El rey David encargó que los levitas trasladaran el arca, ya que ellos eran los que Dios había designado para tal propósito, ya que en un intento anterior el Señor los había quebrantado. Esta ocasión, en este traslado, todo fue conforme al mandato de Dios. Y se organizaron a los levitas para el traslado y para los turnos en la alabanza a Dios, y se sacrificaron holocaustos para el Señor. El rey David, esa ocasión, no vistió su ropa real, sino que determinó llevar una túnica de lino fino parecida a la de los levitas. Digamos que era una prenda más sencilla. Y dice la Escritura que David saltaba y danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. El relato bíblico nos informa que tanto David como el pueblo realizaron el traslado del arca con júbilo. Es en ese contexto que encontramos nuestro texto. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Mical era una princesa. Era una princesa en el sentido que era hija del rey Saúl. Mical era la esposa del rey David. En un principio, el rey Saúl había dicho a David que sería su yerno con tal que David peleara las batallas del Señor. Si David cumplía esta condición, el rey Saúl le entregaría a su hija mayor Merab por mujer a David. Pero algo que debemos decir aquí es que David no pretendía ser yerno del rey Saúl. Pero Saúl le ponía estas condiciones a fin de que al poner a David en la batalla fuera muerto. Sin embargo, al término del plazo, el rey Saúl le entregó a otro hombre a su hija Merab. Y para tratar de subsanar el asunto, esta vez le concedería como esposa a su hija Mical. Lo cual el rey no tuvo otra que cumplir, ya que David se esforzó y cumplió la condición para que Mical fuera su mujer. En el primer libro de Samuel, capítulo 18 y 19, vemos el relato de David librando su vida del rey Saúl. Pues el rey Saúl, en uno de sus muchos intentos por matar a David, lo comenzó a perseguir. En esa ocasión, Mical ayudó a David a huir delante de Saúl. Ayudó a David a salvar su vida y fue capaz de enfrentar a su propio padre ayudando a su esposo. Hasta ese punto el discernimiento de Mical era armonioso con la honra que le debía a su marido. Y es así como la Escritura nos enseña que la mujer debe estimar a su marido,
aún por encima de la estima a sus propios padres. Pero nuestro texto dice que Mical menospreció a David. Noten que David es el esposo de Mical. David es el objeto del amor de Mical, así como debe ser el objeto de cada mujer amar a su propio marido. David es el representante de la autoridad divina en su hogar y en la nación. David era el ungido de Dios. Entonces, algo ocurrió con Mical, que su discernimiento, amor, honor, respeto, sujeción y su admiración por su propio esposo se vio ensombrecido. Algo ocurrió que ahora ese amor se volcó en menosprecio en su corazón hacia su esposo. Toda esposa le debe amor, respeto, honor, admiración y sujeción a su propio marido. Cuando decimos toda esposa, queremos decir que no importa que las esposas no sean creyentes. Tanto incrédulas como creyentes deben respetar a su propio marido. Los mandamientos no se hicieron únicamente para los creyentes, sino para todas las criaturas racionales. En este caso, este respeto y esta sujeción que es mandada por Dios a las esposas es un mandato para incrédulas y para creyentes. Las hermanas creyentes en ese sentido deberían ser testimonio de respeto y sujeción a sus maridos en contraste de las incrédulas. Todo esposo requiere de su esposa que lo respete. Las mujeres deben honrar, respetar y sujetarse a sus maridos en virtud de su obediencia a Cristo. Es decir, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. La mujer debe mirar en la autoridad de su esposo la delegación de autoridad de Cristo. No solo es que a alguien se le ocurrió que las mujeres debían respetar a su marido, sino que a lo largo de la Escritura encontramos esta enseñanza. Y es el Señor quien le ordena a la esposa respetar a su marido. La Escritura nos enseña que este respeto y esta sumisión también debe darse en la virtud de la forma en que la mujer fue creada, como lo veíamos anteriormente. Si bien la raza humana en el varón fue creada mediante creación mediata, donde el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y le fue dado espíritu de vida. Y ahí observamos una forma de creación. Adán, estando en esa condición de creación, necesitaba ayuda. El Señor mismo vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces Dios había determinado darle una ayuda idónea a Adán. Y esa ayuda idónea fue hecha mujer. Su propósito es que sea ayuda idónea. Y la ejecución de la creación fue que esa ayuda idónea fue hecha mujer. Y vemos que la mujer no fue formada del polvo de la tierra, sino de una de las costillas de Adán. Y que haya sido tomada de la costilla del varón, ya nos habla de la protección que el varón debía darle a su esposa. Eso ya nos habla del cuidado amoroso que el esposo debía darle a su esposa. Miren cómo nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, del 8 al 10. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por favor, observen que el respeto
de la esposa para con el marido es en virtud de su creación y de su diseño. Por causa de esa forma en que la mujer procede del varón es que debe estar bajo el brazo, bajo las costillas y en el corazón de su esposo. La autoridad bajo la que debe estar la esposa se debe a la forma en la que procede del varón. El apóstol Pablo no nos está enseñando que las mujeres cristianas se pongan un trapo en la cabeza, porque se pueden poner todos los trapos que quieran y tener un corazón corrupto. Un trapo en la cabeza no tiene poder alguno sobre las corrupciones del alma. Lo que el apóstol estaba señalando era que la esposa debía respetar a su marido, que debe mostrar de manera externa la disposición interna de sujetarse, someterse y admirar a su esposo. En aquel tiempo la forma externa era que las mujeres llevaran un velo para manifestar la disposición interna de asentir voluntariamente a la autoridad de su marido. El principio a resaltar ahí es esa disposición interna del corazón de respetar a su marido, de someterse voluntariamente a su marido, de admirar a su marido, por la autoridad que el Señor le ha conferido al esposo dentro de la familia. De tal manera que el menosprecio de la esposa al marido es contrario al propósito de que la mujer evidencie su sometimiento al Señor. La conducta de Mical respecto de su marido es pecaminosa. Incluso el texto nos deja ver más allá de la conducta externa de Mical y nos descubre el corazón menospreciador de Mical hacia su esposo, lo cual no es algo ligero. Ese menosprecio no es un asunto casual, sin importancia, sino que tiene implicaciones para las esposas. Para eso pasemos entonces a nuestro primer punto, el menosprecio. Partimos del caso de Mical para comenzar a abordar lo que implica ese menosprecio al esposo. Este menosprecio nos enseña muchas cosas, tanto de manera positiva como de manera negativa. De manera positiva nos enseña que honrar y respetar al esposo es la honra misma de Cristo. Nos enseña que la disposición del respeto al marido es del corazón, es decir, es interna. De manera negativa nos enseña que el menosprecio al marido es el menosprecio a Cristo. Nos enseña que el menosprecio al marido es una indisposición interna que se manifiesta externamente, entre otras cosas que nos enseña este principio. La igualdad de género destruye los roles masculino y femenino, puesto que, entre otras cosas, ahora la mujer ya no necesita ser protegida, ya no quiere ser protegida. ¿Y qué ocurre entonces? Que pierde el interés y como consecuencia deja de estimar y comienza a menospreciar a su marido. Algo que irrita a la sociedad liberal de nuestro tiempo es la afirmación que no todos somos iguales. El liberalismo afirma que todos tenemos el mismo valor y que todos estamos al mismo rango. Y si eso es así, entonces la conclusión lógica de esa premisa es tratar a los demás a mi mismo nivel. La palabra de Dios nos enseña a través de todo su testimonio que no todos somos iguales. Y para eso emplea distintas formas de darnos a conocer que no todos somos iguales y que se hace distinción de las personas en casi todas las cosas. Como decíamos, el hombre y la mujer fueron creados de forma diferente. Eso de entrada ya marca una diferencia. El diseño del hombre y el de la mujer desde el principio son diferentes. La constitución física y biológica del hombre es distinta del de la mujer. La constitución cerebral del hombre y el de la mujer son diferentes.
Si vamos a esa creación y hablamos de algunas diferencias, encontramos algunas personas que son sanas y saludables, mientras que otras personas son enfermizas y débiles. El color de la piel alrededor de todo el mundo es diferente. Eso ya nos hace diferentes. Algunas personas tienen belleza y otras personas no tienen belleza. Así dentro de esa misma creación encontramos muchas diferencias. En cuanto a condiciones, algunas personas nacen con todas las comodidades y lujos y rodeados de riquezas materiales, mientras que otras nacen y apenas tienen para comer. Hay ricos y hay otros que son pobres, y eso ya marca diferencias. Si tomamos en cuenta la historia universal, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas no nacieron en condiciones de libertad, sino más bien en condiciones de servilismo. Ahora la democracia nos ha hecho creer que nacimos libres y con igualdad de oportunidades. Incluso cuando la Escritura comienza a hablar de los pecadores, los distingue o los discrimina por razón de su grado de responsabilidad en cuanto al pecado y su influencia en el mundo, y dice: reyes, capitanes, fuertes, libres, esclavos, pequeños y grandes. Eso rompe las ideologías igualitarias. Vamos todavía más allá, y nuestro mismo Señor nos hace saber que el castigo para los pecadores será diferenciado. Eso sigue estableciendo que no somos iguales. Es verdad que todos somos pecadores, y eso es una igualdad, pero en el castigo no será igual para todos, sino que habrá diferencias. La idea de nuestro tiempo de que todos somos iguales ha llevado a las esposas a evidenciar el menosprecio hacia sus esposos. Esas ideas igualitarias no son ideas inocentes. No piensen que es algo indiferente, que si usted ve a su marido igual que usted y no le merece ningún respeto, no es una idea inocente. Es una estrategia de Satanás que ha trabajado durante siglos para derribar todo lo que se llame autoridad. Las ideas igualitarias, que más bien son ideas de insurrección al modelo de familia establecido en la palabra de Dios, han sido construidas cuidadosamente. La literatura feminista realizó sus primeros intentos al final de los 1800 y comenzó a traer una especie de reclamo justificado para tomar en cuenta a la mujer en otras áreas de la vida social. Luego, para los 1930, ya había dado los primeros frutos con las primeras mujeres destacando en áreas en donde antes eran espacios reservados para varones, dejando la protección del marido para comenzar a buscar su propio sustento. Para los años 60 y 70, el cine hizo su labor al mostrar aquellas inspiradoras, entre comillas, historias de mujeres que construían su propio destino sin depender del hombre. Se les enseñó a las mujeres que estudiar y alcanzar grados académicos era mejor que cumplir su diseño. Y todo eso trajo ya no solo el concepto de trabajar, sino independizarse del hombre y llegar al matrimonio y menospreciar. Los años 90 y 2000 trajeron un alcance masificado de todas estas ideas. Hoy en día las naciones europeas que alguna vez conocieron el Evangelio han sido casi devastadas por esas ideas, filosofías y prácticas de vida. Hoy, en la mayoría de las naciones, el desprecio por el hombre es muy evidente, al punto que algunos comunicadores se han dado a la tarea de preguntarle a las mujeres: ¿cómo sería la vida sin hombres? La mayoría de las mujeres, tanto en países europeos como latinoamericanos, responden que sería una existencia más feliz. Estas ideas están en todas partes. Los imponen los medios de comunicación, las impone el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema político. Ahora, lleven esto al matrimonio.
Una mujer preconfigurada con esas filosofías y con esas ideas. Pregunta. ¿Consideran que al llegar al matrimonio respetará, honrará y se sujetará a su esposo? ¿O lo menospreciará? Muy seguramente todas estas ideas llevarán a la esposa a menospreciar a su marido. No lo va a honrar, no lo va a respetar, ni se va a sujetar a su autoridad, porque en su mente son iguales. Y su concepto, y según su concepto, el hombre debe estar para ella, y no ella como su ayuda idónea. El menosprecio de su esposo es el primer paso para dejar de respetarlo. Y siempre que le falta el respeto es porque ya le ha menospreciado primero. Las esposas llegan al matrimonio con todas las ideas ya no solo de igualdad, sino hasta de superioridad. Piensan que su posición las eleva por encima de su marido. Fundan su valía en sus logros académicos, fundan su valía en que también reciben salario y prestaciones, piensan que nadie debe mandarlas, que ellas son dignas de todo aprecio, al punto que su marido no debe pedirles nada en relación al servicio. No respetan a su marido, pero eso es porque primero le menospreciaron en su corazón. Es de pensar que incluso aquellas mujeres que anhelan contraer matrimonio lo hagan fundadas en ideas de que el marido está para contribuir a su supuesto crecimiento académico, profesional, laboral y económico. No tienen ni el más mínimo sentido de ser ayuda idónea. Nunca se han preparado para servir. Las mujeres de nuestro tiempo son más diestras en lo laboral que en la cocina. De lavar, cocinar o limpiar ni hablemos. Contribuir a tareas de servicio en su propio hogar paterno les es aborrecible. Nunca se han involucrado en las compras de la casa, en las cosas de servicio que se requieren en la casa, y hasta tirar la basura les parece ofensivo. Llegan al matrimonio y piensan que su marido debe encargarse de las cosas del hogar. Si no, entonces es un hombre machista. Su concepción del matrimonio es uno muy desvirtuado. Dentro de su concepción de matrimonio no está la honra al marido. Nunca se sometieron a la autoridad paterna. ¿Piensan que el respeto y el sometimiento a la autoridad se produce milagrosamente solo por contraer matrimonio? Todos estos son conceptos muy equivocados. Miran a su esposo y no ven autoridad. Algunas hasta se atreven a hacer burla de aquellas esposas que respetan a sus maridos. No tienen un sentido de lo que es el respeto. Sí, su inclinación hacia su esposo tiende al menosprecio. La raíz de la palabra menospreciar en su sentido original tiene la idea de despreciar. Esto es tener en poca estima, como calificar algo de vil y despreciable. Noten que si la escritura nos dice que Mical desestimó y despreció a su marido, nos está comunicando que ella en su corazón lo tuvo por vil y despreciable. Noten lo serio del asunto. Este desprecio de Mical por su esposo es algo muy grave. Cuando la esposa mira al esposo a la par, porque no ve en él la dignidad que le es ordenada en la palabra de Dios, entonces va a pasar de mirarlo igual a mirarlo hacia abajo. Esto ya es grave. La esposa que menosprecia a su esposo le tiene como vil y despreciable. Y no debe olvidar que el faltarle el respeto a su marido es un pecado. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:33. Por lo demás, cada una de vosotros,
cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué es pecado que la esposa le falte el respeto al marido? Porque respetar al marido es un mandamiento directo de la palabra de Dios. Miren, el mismo texto, pero en la King James Version. Sin embargo, cada uno de ustedes en particular ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa vea que se respete a su marido. Traigo esta versión porque quiero mostrarles que el sentido se mantiene. Y es claro que es un mandamiento. No es una forma indiferente de hacer una expresión. Observen que no es una expresión dejada por error. Tiene toda la intención de ser un mandamiento. Y cuando la esposa desprecia o menosprecia a su marido, peca, porque desobedece un mandamiento directo de la palabra de Dios. En ese sentido, vean que el mandamiento no está inferido, ni es una conclusión que derivamos de la exégesis del texto. Tampoco estamos interpretando una parábola, sino que es un mandamiento. Cuando la esposa, ya sea incrédula o creyente, le falta el respeto a su marido, afrenta al Señor. Porque es el Señor mismo quien le ordena a la mujer respetar a su marido. Ese respeto debe ser interno y externo. Puede darse el caso de que el esposo sea en todo cualificado incluso para los parámetros mundanos, que tenga títulos académicos, que sea un hombre cultivado en las ciencias de nuestro tiempo, que destaque en su profesión, que incluso cuente con recursos económicos. Pero para la esposa que desprecia y menosprecia a su marido, nada de eso le importa. De cualquier forma le faltará el respeto porque a sus ojos ella tiene más valía que él. Noten, David no llenó las expectativas de su esposa Mical o las expectativas que su esposa Mical tenía de él. Y esto a pesar de ser un rey. Y el más grande rey que tuvo Israel. Y no solo eso, sino aquel del que Dios dijo que era conforme a su corazón. Noten que Mical le faltó al respeto a su marido. ¿Por qué Mical le faltó el respeto a su marido? Porque primero le menospreció en su corazón. Y esto puede ser un mal más común de lo que pensamos en las mujeres que profesan el cristianismo. Tal vez se han forjado expectativas telenovelescas, mundanas o hasta feministas respecto del matrimonio y del respeto que le deben a su marido. Este pensamiento feminista conduce a las mujeres a la expectativa telenovelesca que su esposo le cumpla sus caprichos, que todo el tiempo él esté dispuesto para ella. Sueña que el marido le lleve el desayuno a la cama y que ella debe vivir una vida de irresponsabilidad y que además debe tener las comodidades que le vengan a la imaginación sin ningún esfuerzo ni compromiso en el hogar. Que si su marido necesita algo, que se las arregle como pueda. Ella no es esa mujer diligente de Proverbios. Estas ideas de telenovela llevan a la esposa a estar más dispuesta a reclamar sus derechos. La igualdad y la política de nuestro país, o mejor dicho, la legalidad y la política de nuestro país contribuyen a estos supuestos derechos. Una mujer que contendió por la jefatura de gobierno y que ganó estas elecciones, aquí en esta ciudad dijo: las mujeres no están para lavar ropa ni para barrer la casa, que por eso el gobierno les da vales y becas para que estudien y salgan adelante. La falta de respeto hacia el esposo cada vez es más pecaminosa. El feminismo ha hecho su parte para desacreditar primero
toda figura de autoridad. Y dentro de eso la progresía ha buscado despreciar al esposo frente a la esposa. La progresía es son esas posturas progresistas que afirman que avanzar en la cultura significa derribar las imposiciones patriarcales que oprimen a la mujer. El feminismo tampoco es una postura inocente que busca reivindicar a la mujer. El feminismo es una filosofía que pretende derribar los conceptos de autoridad establecidos en la palabra de Dios. El feminismo no solo es moralmente dañino, sino que son posturas pecaminosas que menosprecian lo que Dios ha establecido. Menospreciar al esposo está tan arraigado en el corazón de las esposas de este tiempo que dan por bueno el menosprecio a sus maridos antes que permanecer respetuosas a ellos. Pero el pecado de Mical se agrava porque no solo menospreció a su esposo, sino que menospreció a la cabeza de la nación, a la figura de Cristo. Por lo que, entre más gracia haya concedido el Señor a su cabeza, mayor será la gravedad de su pecado. David no solo era el esposo de Mical, David era el representante de la nación ante Dios. David representaba la figura de Cristo en su casa y en la nación. David era un hombre valiente. David era un hombre varonil. David era el ungido del Señor. El rey David era conforme al corazón de Dios y aún así, Mical se atrevió a menospreciarlo. Pero este pecado se agrava porque entre más gracia haya concedido el Señor a ese varón, entonces la gravedad del pecado es mayor. Este menosprecio de Mical, no crean que fue una broma o una broma pasada de mal gusto. Y no es solo que Mical tuvo un desajuste hormonal y no andaba bien ese día. Ese desprecio le fue contado como pecado. Y al pecar contra todo lo que representaba a David, su pecado se agravó. Esto nos demuestra que es una realidad que se puede tener un buen esposo y aún así menospreciarlo. Vean todas las cualidades y virtudes de David, pero Mical lo despreció. Eso nos demuestra que una mujer puede tener un buen esposo y aún así lo va a menospreciar. Eso también da cuenta de cómo el corazón descontento e inestable nunca está contento con lo que tiene. El corazón insatisfecho siempre quiere más. Eso que tiene no es suficiente. No haya contentamiento en lo que el Señor le ha concedido. Quiere más. ¿Por qué? Porque una vez que el menosprecio se alberga en el corazón, no se va, sino que permanece y continúa su corrupción. Y para eso pasemos a nuestro segundo punto. El menosprecio llega y se queda en el corazón. Ahora bien, es necesario hacer la aclaración que no hace falta llegar a formas perversas de ponerse al tú por tú con su marido para irrespetarle. Es suficiente que manifieste su coraje con palabras groseras, tonos groseros, gestos, muecas o miradas que expresan la ira de un corazón que ya ha menospreciado a su marido. No siempre la esposa que menosprecia a su marido lo hace desde la postura en la que ella puede dar batalla, sino una forma más velada. Por eso decíamos que el respeto de la esposa hacia el marido es interna y externa. Tal vez la forma velada de evidenciar ese menosprecio por el esposo sea una forma sarcástica de hablarle a su marido. Ese menosprecio puede darse con palabras burlonas o palabras groseras
aún con un tono dulcificado. Puede la esposa insultar al marido porque le menosprecia y expresar esos insultos de palabras groseras e hirientes, pero con una voz dulcificada. Porque a lo mejor ella piensa y le dice, no le va a decir, eres un tonto, pero le va a decir, eres un tontito. Con una voz dulcificada. Y eso también evidencia menosprecio a su marido. O tal vez miradas que reten a su esposo. No le dice nada, pero su marido manifiesta que lo desprecia. ¿No se dice que las miradas dicen más que 1000 palabras? Otra forma velada en la que la esposa manifiesta ese menosprecio por su marido son gestos. No dice palabras, pero no hace falta que las diga, ya que sus gestos han evidenciado el menosprecio por su esposo. El Señor en su palabra le ordena a las esposas respetar a su marido. Respetarle no solo con palabras, sino con acciones, miradas, gestos y pensamientos. No se puede irrespetar a quien tenemos en alta estima. Cuando tenemos a alguien en alta estima, entonces evidenciamos respeto. Cuando no se tiene estima, entonces surge el irrespeto. Usted no puede irrespetar a quien tiene en alta estima, sino solo a quien no estima. Quien ocupa nuestra estima no puede recibir menosprecio de nuestra parte. Solo se irrespeta a quien no se estima. El menosprecio del esposo es la raíz de la mayoría de las malas actitudes más comunes de las mujeres hacia los esposos. Como decíamos, la actitud sarcástica, burlona, incrédula, intolerante, acusadora y desconfiada no es más que los amargos frutos de un corazón que ha menospreciado a su esposo. Los amargos frutos del menosprecio se hacen evidentes en actitudes que ofenden primeramente al Señor y también al marido. Dentro de esto también encontramos las acusaciones desconfiadas de la esposa hacia el esposo. Para ella el esposo tiene un propósito doble, siempre tiene un propósito doble y no se puede confiar en él. Se le acusa y se desconfía de él en todo momento. Aun si su marido la escucha con atención, sospecha que la escucha por una malvada razón. Ella, por ese menosprecio, se hace desconfiada. Luego, la esposa toma una actitud intolerante. Se irrita por cualquier cosa que diga o haga su marido. Le irrita la autoridad. No tolera ninguna acción de su esposo. Ya no tolera las cosas que toleraba antes. La más mínima acción le lleva a estar intolerante con su esposo. Otra forma de evidenciar menosprecio al marido es cuando a la esposa le desagrada casi todo lo que hace su esposo. Si abre la ventana o la cierra, si usa guaraches o no, todo es desagradable. Si le pregunta o si no le pregunta, si la lleva o no la lleva a tal lugar, si él hace o deja de hacer, si se viste de una o de otra forma, si tiene gusto de lo frío o de lo caliente, ya cualquier cosa le desagrada. No se diga si el esposo tiene un pasatiempo, la esposa le desagrada y aborrece ese pasatiempo porque desea manifestar su menosprecio. Cuando la esposa quiere corregir a su marido con desesperación, también manifiesta menosprecio. Muchas mujeres se consideran a sí mismas más sabias que sus maridos. Quieren corregirlos en todo, pero no como ese suave consejo, sino con aspereza y desesperación. Esa conducta por sí misma es pecaminosa, aún haciéndolo en privado, porque manifiesta desesperación, porque hay algo que, según ella, está mal con su marido. Eso se agrava cuando esas correcciones desesperadas se hacen en público. Esa corrección desesperada de la esposa hacia el esposo es otra forma de evidenciar menosprecio a su marido. Una muestra más de desprecio o menosprecio de la esposa hacia el esposo es que ella está más dispuesta a sujetarse a su jefe que a su marido.
Está más dispuesta a obedecer a su patrón que a su marido. Noten lo incongruente de la situación. Una esposa que está más dispuesta a sujetarse a su jefe que a su marido es porque no tiene en estima ni aprecio al esposo y trata de escalar en la pirámide laboral, y es porque la esposa tiene mayor disposición a sujetarse pecaminosamente más a su patrón que a su propio marido. Una esposa que menosprecia a su marido da mayor peso e importancia a las opiniones de los demás que a las de su marido creyente. Esto es más común de lo que piensan. Dar más peso a la opinión de los demás antes que a la opinión del marido es pecaminoso. Se consulta en otras fuentes o en otras personas sobre alguna determinación antes que con el esposo, y se da mayor peso a las opiniones de otros antes que a las del marido, y eso es menosprecio. Todo esto solo revela lo que hay en el corazón. Todas estas conductas que a muchas esposas les parece casi natural, debido a su inclinación natural a rebelarse a la autoridad, sumado a una formación de oposición a la figura de autoridad paterna, revela el corazón de la esposa, un corazón orgulloso y rebelde, un corazón menospreciador de su marido. Pero alguna dirá, es que mi esposo en realidad no entiende, todo lo hace mal, siempre es injusto, ofensivo, y no me puedo quedar callada ante eso. Le tengo que decir algo, le tengo que responder, lo tengo que corregir. La esposa toma la actitud defensiva de responder a cada acción de su marido. Muchas veces las menospreciadoras de su marido tienden a exagerar las cosas, y casi todas las conductas de su esposo serán injustas y ofensivas. Y como le enseñaron a no dejarse, no se puede quedar callada. Ni ignoramos que puede haber casos en los que sí suceda eso, y eso tal vez tendría lugar en una enseñanza respecto del amor de los maridos hacia las esposas. Pero estamos hablando de condiciones típicas, y el esposo no es tan así como dice la esposa, sino que ella considera que su marido no la entiende, considera que su marido todo lo hace mal, y ya la agarró contra su esposo, y lo acusa de injusticia y de ofensa. Y luego la esposa toma la actitud de querer responder groseramente y corregir a su marido en todo. Bueno, primeramente debe reconocer que ese impulso de responder, no quedarse callada y querer corregir a su marido, es una inclinación pecaminosa. Y el hecho de que usted se sienta con libertad de hacerlo, se lo tiene que agradecer al feminismo. En segundo lugar, miren, ¿cómo reaccionaban las mujeres cristianas de los primeros siglos? Agustín, obispo de Hipona, al estar delante de Dios y al escribir sus vivencias, hace una oración a manera de confesión. Recuerda la forma de vivir de sus padres, relata a los hombres y confiesa delante del Señor la actitud de su madre, y dice, cito, así pues, educada, pudorosa y sobriamente sujeta más por ti a sus padres que por sus padres a ti. Luego que llegó plenamente la edad de casarse, fue dada en matrimonio a un varón, a quien sirvió como a señor y se esforzó por ganarle para ti, hablándole de ti, con sus costumbres o conductas, con las que la hacías hermosa, irreverentemente amable y admirable ante sus ojos, de tal modo que toleró los ultrajes de sus adulterios, que jamás tuvo con él sobre este punto la menor riña, pues esperaba que tu misericordia vendría sobre él y creyendo en ti se haría casto. Termina la cita. Nuestra antigua hermana en la fe, Mónica,
sufrió los ultrajes de los adulterios de su marido sin decirle ni una palabra de reclamo. Hoy, las mundanas ya quieren pedirle el divorcio a sus maridos porque se percataron de que estaba mirando por unos segundos a otra mujer. Las cifras de los divorcios son escandalosas. El matrimonio se desprecia. Ante la menor diferencia ya están solicitando el divorcio, otra vez. Estamos hablando de situaciones típicas, no de situaciones graves, sino de diferencias en condiciones, digamos, normales. Diferencias que les hace solicitar el divorcio. Incluso en nuestra nación, uno de los supuestos en las perversas leyes para el divorcio se llama así: incausado o injustificado. Cualquiera pensaría que debía haber por lo menos una causa o una justificación, pero no. El matrimonio se ha hecho desechable. La madre del obispo de Hipona, nuestra hermana Mónica, sufrió todas estas cosas sin expresar reclamos. Tampoco deben pensar. No le dijo ninguna palabra, pero seguramente sí lo trató con desprecio, con hostilidad o con rechazo. Porque no fue así. Ella, nuestra hermana Mónica, aún después de los adulterios de su marido, no le negó su servicio, su respeto, su calidez y su abrazo. No tenía un corazón reclamante para con él. ¿No creen que si hubiera tenido un corazón rabioso por el pecado de su marido, aunque no hubiera dicho nada, hubiera pecado igualmente? Porque en todo caso habría podido ser acusada de hipocresía, ¿no les parece? Nunca le exigió: respétame aunque sea porque soy tu esposa, dice Agustín, sin la menor riña. Y noten, un trato hostil, irrespetuoso, grosero, de rechazo o de gestos, ya se considera una riña, ¿no les parece? Ella siempre estuvo consciente de su condición inmerecedora delante de Dios. Ella nunca menospreció a su esposo a pesar de todo eso. ¿Y saben cuál fue el resultado de su afable conducta? Dirá alguna que su marido empeoró, se hizo concha y fue de mal en peor. No. Dirá otra, que su marido entonces trapeaba el piso con ella y se aprovechó más de ella hasta hacerla una esclava. No. Este es uno de los pocos ejemplos de los que tenemos evidencia histórica en donde se cumple el texto que dice que la mujer puede ganar a su esposo para Cristo sin palabras, con una conducta sumisa, respetuosa y cariñosa de las esposas. Sí, el hombre se convirtió, y se convirtió a causa del trato que le daba a su esposa, y así lo testificó en su bautismo. La esposa menospreciadora de su marido tiene muchos reclamos para su marido. Su marido tuvo una o alguna actitud desagradable con ella y ella es vengativa, le niega la cena, no cumple con sus deberes, se muestra burlona, grosera, manifiesta un continuo enojo, rechaza a su marido y no está dispuesta a perdonar ninguna ofensa. Noten este sufrimiento de nuestra hermana. Soportó todas estas cosas y dio testimonio de su fe sin palabras, hasta que por su conducta casta, afable, respetuosa y cariñosa, su esposa fue despertado y el Señor le concedió el arrepentimiento. Ahora, lo que queremos enfatizar de ahí es que la hermana Mónica no guardó menosprecio para su marido, sino que continuó mostrando ese respeto. Lo que deseamos enfatizar es que ella, como verdadera creyente, respetó a su marido y no guardó rencor en su corazón.
pero no estamos llevando el ejemplo a cada caso. Si hubiera alguna situación complicada en su matrimonio, solicite consejo pastoral. Cada caso es diferente y esas diferencias conllevan implicaciones distintas en cada caso. Cuando el apóstol manda a todas las mujeres a respetar a sus maridos, con su ordenanza enfática está implicando que esa es una de las tendencias pecaminosas peculiares de la mujer. En otras palabras, que no es que Mical fuera una mujer excepcionalmente inclinada al mal, sino que esa es la conducta natural que la Escritura parece indicarnos de la mujer. No pensemos que Mical es la mujer más malvada, sino que este caso nos demuestra que la inclinación natural de la mujer es tendiente al menosprecio de su marido. Es un ejemplo bíblico para mostrarnos que sin la gracia de Dios, toda mujer está inclinada pecaminosamente a menospreciar a su marido. Además, no nos apresuremos a encender las antorchas contra Mical, pues la Escritura nos da testimonio de que, al menos al principio, amaba a su esposo sinceramente, pues ella misma en alguna ocasión le ayudó a David a huir delante de su propio padre Saúl, como ya vimos. ¿Por qué? Porque lo amaba. Pero, ¿cómo una mujer que amaba a su esposo llegó al grado de menospreciarlo en su corazón? Por lo que parece del pasaje, nunca más volver a tenerlo en la alta estima que debería tener de su esposo. Para responder a esa pregunta, pasemos a nuestro tercer punto. El menosprecio de Mical y todas las que la siguen ocurrió en lo más íntimo de su ser. La disposición de la esposa a respetar al esposo es interna y ha de manifestarse externamente, de lo cual observamos que el menosprecio ocurre en lo más íntimo del ser. Las conductas de irrespeto solo son la manifestación de lo que ocurre en lo íntimo del ser. Así le sucedió a Mical. Ese menosprecio ocurrió en lo más íntimo de su ser. Ese menosprecio estaba ahí. Y después solo evidenció conductas externas. Mical ya no pudo volver atrás en sus pasos y fue castigada por ello. No solo porque estaba pecando contra su esposo, sino porque estaba pecando contra su esposo creyente. Sin la gracia del Señor, toda mujer que ha comenzado a dar pasos hacia el menosprecio de su marido no podrá volver atrás, sino que llegará sin freno al total aborrecimiento de su esposo, teniéndole como vil y despreciable, menospreciándole en su corazón. Una vez que se inicie ese camino, no hay vuelta atrás. Adicionalmente, hermanas, ustedes no deben olvidar que sus hijos también aprenden la estimación de su padre a través de las cosas que su madre les dice sobre él y el ejemplo que ellos observan de cómo le estima su madre. Las manifestaciones de respeto o irrespeto de la esposa al marido también se verán reflejadas en la estima que los hijos le manifiestan a su padre. Si la madre le dice a los hijos con palabras, respeten a su padre, reciben el consejo. Pero si no ven cómo da ese respeto, ellos no estarán dispuestos a darlo. Y luego las madres expresan, ¿quién sabe por qué no respetan a su padre estos niños? Si yo siempre les digo que lo respeten. Pero sus hechos demuestran otra cosa.
Los hijos aprenden la estimación de su padre a través de las palabras y el ejemplo que observan de su madre. El ejemplo tiene mayor peso que las palabras. Si solo hubiera algunas indicaciones de respeto, pero un fuerte ejemplo de respeto al marido, entonces esto bastaría para que los hijos estimaran a su padre, mientras que un ejemplo débil y superficial, con muchas palabras de indicaciones de respeto, se traducirá en una estima débil respecto del padre. Y también esa es la razón por la que en los países de tradición católica, desconocedora de la palabra de Dios, se celebra con 1000 fanfarrias más el Día de la Madre que del Padre. Muchas veces hemos escuchado de manera insistente que las mujeres son primero. Eso en realidad no debería ser así. Al primero al que se le debe atender en casa es al marido, aunque les parezca extraño y les suene irritante. Al primero que se debe atender en casa es al marido. Las mejores atenciones para el marido. El mejor plato de comida para el marido. La mejor fruta para el marido. Lo mejor de la casa para el marido. Aún antes que a los hijos. Porque otra percepción errónea es que primero los niños. Eso también es erróneo. ¿Cómo aprenderán los hijos de estima hacia su padre si no se le da prioridad en el trato? Bueno, la atención al marido debe estar aún incluso por encima de los hijos. Muchos piensan, todo lo mejor es para los hijos. La mejor ropa, el mejor calzado, la mejor alimentación, el lugar más cómodo es para los hijos. Noten que es una apreciación incorrecta. Si esto les molesta, no están de acuerdo o no lo comprenden, es porque han sido entrenadas a menospreciar al marido. El descenso al menosprecio ha comenzado y no se detendrán hasta llegar a ese destino pecaminoso del aborrecimiento y la estima de vileza del marido. En países de tradición romanista como el nuestro se tiende a elevar a la madre a un nivel más allá de la honra hasta casi divinizarla. Se dice, mi madre es santa. Esto para poner en un lugar de estimación más elevado a la madre que al padre. Porque difícilmente se escucha, ¿verdad? Mi padre es un santo, eso no se escucha. Pero se escucha, mi madre es una santa. La figura paterna se ridiculiza, se menosprecia y no se honra bíblicamente. Pero la mujer tiende a reclamar un derecho de que se le festeje. Pero la verdadera figura de autoridad no es estimada. El marido es quien debería en todo caso recibir mayores muestras de estima. El adoctrinamiento respecto del menosprecio al marido es evidente aún en las series televisivas de entretenimiento. Casi siempre donde la trama es un asunto familiar, noten cómo se ridiculiza al marido, se ridiculiza al padre. La figura de autoridad es la de un comediante. No importa si son contenidos extranjeros o nacionales, no importa si son contenidos americanos o mexicanos. Casi siempre al marido y al padre se le da un papel casi sin importancia. Es más como un bufón que una figura de autoridad y dignidad. Quien debe recibir las mayores muestras de afecto en el hogar debería ser el marido. Así, los hijos son arrastrados por el buen ejemplo de la estima y la admiración de la esposa. Los hijos entonces estiman, respetan y admiran a su padre. La apreciación de su esposo será una virtud que no solo honrará a Dios, sino que también le hará más sencillo sujetarse a Él y serle de ayuda idónea.
La esposa en su diseño original es ayuda idónea. La mujer fue creada para ser ayuda idónea de su esposo. Los esfuerzos de la familia deben ser tendientes a que el marido y el padre sea el que sobresalga. Que sea el esposo quien debe crecer laboralmente, académicamente, económicamente, intelectualmente y sobre todo espiritualmente. Quien debe crecer en todas esas áreas es el marido. La esposa fue diseñada para que su marido alcance todas estas cosas. Los esfuerzos de la esposa deben estar enfocados en ayudar a su marido. Incluso la esposa debe estar más dispuesto a que sea su marido quien sobresalga y no ella. Este siempre fue el ejemplo de las mujeres cristianas. Pero aún en la historia hay casos de mujeres incrédulas que estaban más dispuestas a dar mayor honor a sus maridos. En ese sentido, cito la vida de Foción, que escribió Plutarco. La esposa de Foción, un célebre general ateniense, al recibir la visita de una dama que estaba elegantemente adornada con oro y joyas, y su cabella con perlas, aprovechó la ocasión para llamar la atención de su invitada sobre la elegancia y lo costoso de su vestido. Mi ornamento, dijo la esposa de Foción, es mi marido, ahora por 20º año general de los atenienses. Termina la cita. Esta mujer le llamó la atención a otra por la forma tan elegante y tan costosa que vestía la otra y le decía, de una forma muy prudente, que no se vistiera así, que el honor debía ser para su marido, porque para ella su mayor adorno era el honor de su marido. 20 veces su marido había sido nombrado con un alto rango, y ella no buscaba sobresalir, sino prefirió reservar esa honra a su marido. ¿Cuántas mujeres están más preocupadas por ser ellas las adornadas, mejor vestidas y elegantes antes que sus maridos? El aprecio, el respeto y la admiración por el marido deben estar por encima del de la esposa, ¿se dan cuenta? Cuando la esposa aprecia bíblicamente a su marido, le será tenido como una virtud que honra al Señor. Pero a su vez esto contribuye a que ella se sujete a su marido y en verdad sea su ayuda idónea. La esposa que piensa que no está obligada a ayudar a su marido deshonra al Señor y no cumple su diseño. El diseño de la mujer es la de ser ayuda idónea de su marido. Bueno, ¿qué si la hermana no tiene marido o es viuda? Bueno, una vez más, cada caso se debe analizar. Si ese es su caso, acérquese con su pastor y solicite consejo. Porque si usted es viuda, entonces sus responsabilidades respecto de sus tareas de alguna manera han disminuido. Y ahora el cumplimiento de su diseño de ayuda idónea debe estar más dispuesto al servicio del Señor. Reitero que cada caso se analiza. Si la viuda es joven, entonces se debe estudiar su situación. Pero estamos hablando de un asunto general y en este momento no tenemos la oportunidad de entrar en cada caso en particular. Porque nuestro enfoque es la esposa en sus deberes hacia el Señor y hacia su marido. La estima por el marido debe ser tal que la esposa tenga muy claro que las palabras de su marido tienen mayor peso que cualquier otra opinión. No menosprecien la dirección cristiana de su esposo en el hogar, tratando de imponer su opinión sobre la vida espiritual y familiar. Sugieran si hay algo que mejorar, pues para eso son ayudas idóneas. Pero no caigan en la trampa
de pensar que ustedes tienen mejor entendimiento que sus esposos cristianos. Porque eso no solo es menospreciarlos, sino también es actuar como Eva. Como esposas, no menosprecien la dirección de su marido cristiano. Cuando alguna esposa pretende algo y el marido no está de acuerdo, su deber no es insistir hasta que consigan aquello que usted opina que es mejor. Claro que con mucha prudencia puede realizar alguna sugerencia, pero si comienza a presionar para que las cosas se hagan como usted desea, entonces ya estamos ante una imposición de opinión y eso ya no es el respeto y la dirección de su marido. Mucho cuidado de pensar que ustedes tienen un mejor entendimiento que sus maridos. Eso ya no manifiesta respeto, sino menosprecio por el marido. Pero no solo es eso, sino que es la conducta de Eva frente a la tentación. ¿Se acuerdan? Vino la serpiente a tentar a Eva y ella comenzó a entrar en la plática de la serpiente, hablando en el mismo tono burlón que la serpiente. Ella codició estar fuera de la autoridad de Dios. Le creyó a la serpiente y anheló estar fuera de la autoridad de su marido. Eva tomó la determinación de atender el asunto sin la dirección y el consejo de su esposo. Eva pensó que ella tenía mejor perspectiva que su marido. Cayó en la trampa de creer que ella tenía mejor entendimiento que su esposo, menospreciando así al Señor que le había dado todo. Prefirió la enseñanza y el consejo del maligno y rechazó la enseñanza de su marido y así rechazó al Señor. El día de ayer fue grato escuchar que una mujer se llenó de temor al oír a otra mujer que le dijo que solo las mujeres habían entendido tal cosa, porque relacionó esa conducta con el pecado de Eva. Hermana, no consienta esos consejos de que las mujeres tienen mayor entendimiento que sus propios esposos. Tiemble temerosamente al pensar que usted tiene mayor entendimiento que su marido. El adoctrinamiento de estas cosas está por todas partes. Los medios de comunicación van a continuar llenando el corazón y la cabeza de las esposas que ellas son mejores que sus maridos. Las políticas públicas están orientadas a ese propósito. El corrupto sistema educativo tiene esa perversa inclinación. El entretenimiento busca derribar a toda costa la imagen masculina, varonil y de autoridad del esposo, y aún las amistades mundanas presionarán para que rechace la dirección de su esposo. Pero no se puede pedir a un hombre que le guíe cuando cada vez que él le corrige o le cambia los planes, usted se enoja y responde con enojo y tiene un corazón airado. Muchas veces su marido le dará un no como respuesta. Muchas veces su marido, al reconsiderar las cosas, cambiará los planes. Y si usted responde con enojo, es evidencia de un corazón airado contra su marido. El menosprecio le ha dominado. En esas condiciones es difícil que su marido le guíe. Su marido cristiano está para guiarle, pero si su respuesta es el enojo, la dirección de su marido se verá impedida. Si usted es de las que se enojan cuando reciben un no por respuesta, usted tiene un corazón igualitario. ¿Acaso recibirá mejor la corrección de las demás hermanas de la iglesia que la de su esposo? Hay más virtud en recibir la dirección y el consejo de su marido que en escuchar a las propias hermanas. Hay más honra al Señor cuando una esposa se somete voluntariamente a la dirección de su marido.
Oremos, hermano.